por qué algunas torres de muros medievales son redondas y otras rectangulares. No es casualidad, pero la verdadera razón detrás de estas formas no es la que uno pensaría inicialmente. Basándome en el trabajo de Jean Mesky, especialista en fortificaciones medievales, te propongo una respuesta simple pero seria a esta pregunta. Para aclarar, nos referimos a las torres de flanqueo, aquellas que refuerzan una muralla fortificada. Por ejemplo, las torres que ves en la muralla exterior del castillo de Gisors o de la cubierta a las Radas. Entonces, ¿por qué se construían torres rectangulares en la Edad Media? A partir de los siglos XI y XII, vemos surgir gradualmente las fortificaciones medievales de piedra y sus primeras torres. En esta primera fase, predomina el modelo de torre cuadrangular que calificaremos de rectangular. Para lo que sigue, ¿quién fue favorecido? Y esto, en un primer momento, por una razón principal. La mayoría de estas torres no tenían una vocación estrictamente militar. Esto puede parecer extraño, pero pronto lo entenderán. Las fortificaciones de la época permitían realizar actividades dentro del recinto fortificado, mientras se beneficiaban de la protección de las murallas. Esta exigencia requería, lógicamente, que existieran espacios de vida dentro de este espacio seguro pero limitado. Así aparecieron naturalmente las primeras torres rectangulares, que eran el apilamiento en varios pisos de espacios de vida y utilitarios relacionados con la vida del castillo. Es cerca de este uso civil donde luego se instalaba la defensa. Y esto, hasta tal punto que una gran parte de estas primeras torres no disponía, por ejemplo, simplemente de arqueros. Los arqueros, para ser precisos, son lo que también conocemos como asesinos. En resumen, el término asesino es genérico y amplio, y designa una abertura en una fortificación. Permite disparar o lanzar proyectiles hacia un adversario, pero también sirve para ventilar o comunicarse con el exterior, o incluso aportar, en menor grado, a la iluminación de un área. Las torres rectangulares con fines militares se construyeron a partir del siglo XII. Tenían la doble ventaja de ser más simples y menos costosas de construir, así como de tener un amplio espacio interior que permitía albergar defensores y tiradores. Sin embargo, desde una perspectiva militar, tienen varias desventajas. A medida que evolucionan, son menos resistentes a las máquinas de asedio medievales, que lanzan proyectiles cada vez más pesados. Además, las torres rectangulares tienen ángulos muertos inherentes. Sin embargo, este segundo punto es más teórico que práctico. En la práctica, durante los asedios medievales europeos, el impacto de los ángulos muertos en el desarrollo del asedio era meramente anecdótico. Por otro lado, las evoluciones de la guerra de asedio medieval y la debilidad del modelo rectangular frente a estas evoluciones. La torre rectangular se vuelve una debilidad en el dispositivo de defensa. Aquí interviene Felipe Augusto, rey de Francia, originando la adopción masiva de la torre circular en Europa occidental. Ya existían torres circulares o en forma de herradura antes de Felipe. El cambio que aporta es mucho más global. Desarrolla un modelo de fortificación estandarizado con torres circulares y un torreón más ofensivo, integrado en el flanqueo en vez de centrarlo en las fortificaciones. Luego impuso este nuevo modelo en su dominio. La eficacia del nuevo dispositivo, respaldada por su voluntad política de fortalecer las defensas de Francia, es imitado por sus vasallos, y estos a su vez por sus vecinos, y así sucesivamente. ¿Cuál es la diferencia exacta entre este modelo y el rectangular? La gran diferencia es que su vocación y diseño son principalmente militares. Aunque algunas podrían servir como espacio de vida o utilitario, ese no era su papel principal. Las torres circulares son mejor adaptadas a la evolución de la guerra medieval. Su forma y diseño les permite tanto contribuir activa y eficazmente a la defensa del lugar, como resistir mucho mejor a la artillería medieval. No obstante, las torres rectangulares siguen siendo comunes en el siglo XIII. Por lo tanto, a veces se construyen en complemento a las torres circulares, como en el castillo de Druid y Bellefontaine, donde torres circulares ocupan los ángulos de la fortificación. Las dos grandes torres rectangulares intermedias refuerzan la defensa. Las torres rectangulares formaron parte de la gama de torres construidas hasta el siglo XV cuando desaparecieron. Una vez que el uso de los cañones se generaliza progresivamente en Europa, el desarrollo de las torres circulares también ve la reaparición de un modelo híbrido, las torres semicirculares, que tienen una forma en U o en herradura. Las termas romanas, muy utilizadas en la antigüedad, se desarrollan en su forma medieval en el siglo XIII. Combinan las ventajas de las torres rectangulares y redondas. Su exterior redondeado absorbe bien los disparos de artillería
y brinda una vista despejada a los defensores, al mismo tiempo que optimiza los volúmenes interiores, permitiendo ampliar los usos y optimizar la cantidad de defensores movilizables. Durante un tiempo se creyó que este renacimiento fue resultado de las cruzadas. Se creía que los europeos se inspiraron en las fortificaciones que vieron en Oriente, especialmente en los sistemas de defensa bizantinos. No obstante, Jean Mesquí rechaza esta hipótesis al señalar que Oriente y Occidente ya tenían contacto mucho antes de las cruzadas. Estos modelos de torres, heredados del Imperio Romano, ya eran conocidos en Occidente. De hecho, el renacimiento de este modelo está, como los demás, simplemente vinculado al contexto militar y socioeconómico del Occidente medieval de la época, haciendo que simplemente tenga un nuevo sentido. Junto con el resurgimiento de las torres de hierro en forma de herradura, se desarrolla un modelo adicional, más escaso debido a su mayor dificultad y costo de construcción. La torre con espolón aumenta su resistencia a los daños causados por la artillería de asedio medieval. Esto se debía a su espolón, que reducía el impacto de los proyectiles recibidos. También hay, de forma más marginal, torres con otras formas, especialmente poligonales, intentando, entre otras cosas, combinar las ventajas de las torres rectangulares y las torres circulares. Así que ahora conoces la razón por la que algunas torres son rectangulares, otras redondas y otras semicirculares. Estas formas corresponden a las necesidades y realidades del Occidente medieval, evolucionando lógicamente con sus épocas y contexto socioeconómico. De hecho, estos diversos usos e intereses han permitido la coexistencia de estas diferentes formas.